El título del sermón es La misión, la comunión, la intercesión y la paz del Evangelio. Amén. Nuestra escritura, Romanos 15, 22 al 33. La serie, La gracia salvadora de Dios. Si la tienen, gustan ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, si pueden hacerlo, por favor háganlo. Esta es la palabra de Dios. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pesar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que la abras a nuestros corazones en una manera poderosa, Padre. Enséñanos aquí la misión, la comunión, la intercesión y la paz del Evangelio que debe existir en cada individuo cristiano y aún en la iglesia tuya. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Bueno, amados, al acercarnos al final de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, lo encontramos al apóstol abriendo su corazón de manera muy personal con los romanos. En estos versículos, Pablo no escribe teología ni doctrina abstracta, escribe desde una vida completamente dedicada a Jesucristo, moldeada por el Evangelio y un corazón plenamente comprometido con la obra del Señor. En nuestro pasaje, Pablo revela 4 verdades notables que guían su vida y que deben guiar la vida de todos cristianos. La primera, nuestra misión. La segunda, nuestra comunión. La tercera, nuestra intercesión. Y la cuarta, nuestra paz. Y están aquí arriba en el título para ustedes si las quieren escribir. Al explorar Romanos 15, entonces 22 al 33, veremos que estas verdades son principios que debemos admirar. Y admiramos en el apóstol, pero también mandatos que nosotros debemos obedecer. Y nos llaman a examinar nuestro propio corazón ante Dios. ¿Estamos viviendo en plena comunión cristiana? Es una buena pregunta que hacer hoy aquí en este lugar. Así que miremos el versículo 22 al 24, donde está la misión, nuestra misión. Pablo dice que por esta razón, ¿cuál razón? Si se recuerda en el versículo 20 y 21, él había dicho que él estaba consumido ir a presentar a Cristo donde Cristo no había sido nombrado. Y dice, y es por esta razón, porque en mi corazón ir y predicar a Cristo, él dice, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos a pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pablo comienza explicando por qué aún no había visitado a los creyentes en Roma. Su explicación revela 2 verdades sobre nuestra misión como cristianos. Número 1, el llamado de Pablo fue primero el del ministerio del Evangelio.
Él dice, no he ido a ustedes porque primero tenía que predicar. Dios me ha llamado a predicar, a traer el evangelio. Donde quiera que Pablo iba, él traía el evangelio. Y se recuerda, habían pleitos y contiendas por el evangelio que él predicaba causaba división donde quiera. Pues con mucho amor él predicaba la verdad, pero la verdad es única, que el hombre no es bueno, que el hombre no se puede salvar a sí mismo, que la religión no importa para nada, que las costumbres no nos sirven para nada y que no hay ninguna manera de nosotros arreglarnos con un Dios santo si somos pecadores. Bueno, lo puedo predicar como yo quiera, con las palabras amorosas que yo quiera, pero la verdad todavía duele. No somos buenas personas, necesitamos la justicia que viene y proviene afuera de nosotros, justicia perfecta, la justicia de Jesucristo. Tenemos que someternos a Él, tenemos que someternos a su liderazgo, a quién es Él. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que venir a Él como personas que vienen en rodillas, ¿verdad? No orgullosos, en rodillas, rogándoles que nos salve. Y Él nos salva por medio de su sacrificio. Él murió en la cruz para aquellos que iba a salvar. Él le da su justicia, Él carga nuestra penalidad. Nosotros conocemos el evangelio. Pablo dice, eso es lo que me consume a mí. Yo iba por todos los lugares, he ido a predicar y he querido ir a ustedes, oh romanos, lo amo, pero primero tenía que ejercer el ministerio de predicar el evangelio por todas las regiones. Y ahora dice, ya no tengo lugar para donde ir. He predicado por todo el lugar. Ahora mi único lugar para ir es para España a predicar el evangelio. Y cuando vaya a España quiero visitarlos a ustedes. Ese es el plan de Pablo. Así que a Pablo se le impidió visitar a Roma, no por pereza ni por miedo, sino por su llamado, por su celo, por la proclamación del evangelio. Cristo lo había enviado a predicar el evangelio donde aún no se había anunciado el nombre de Cristo. Y esta tarea, este llamado, lo absorbía a Pablo en todas partes. Quería ver a los incrédulos entrar en el gozo de la salvación. Y amados, esto debe conmovernos a nosotros. ¿Cuál es su misión? ¿No debe ser la misma? Un corazón que duele por las personas incrédulas en sus vidas, en sus alrededores, en sus vecindades, en sus trabajos. No debemos estar consumidos por este deseo de proclamar a Cristo para ver la salvación de Cristo correr en nuestras vecindades, en nuestros círculos de influencia, en nuestra sociedad. Claramente que sí. Pablo dice, no he venido a ustedes porque esto me consume. Predicar a Cristo me consume. Que el evangelio corra me consume, que yo quiero ver almas venir a Cristo me consume. Este es el mismo Pablo que en Romanos 9 dijo, Dios, si se recuerda, dice, yo muy alegremente entregaría mi propia salvación, iría al infierno si fuera posible, si quisiera decir que los judíos todos se salvaran. Los amos todos, estas personas que lo odiaban a él, que lo perseguían a él, que lo estaban matando a él, que se oponían al evangelio, dice, yo intercambiaría mi salvación si significaría que todos ellos fueran salvos. Un hombre que amaba a los incrédulos, no tal y como eran, sino los amaba lo suficiente, quería que el nombre de Cristo sea nombrado en todos los lugares donde no había sido nombrado. Amados, esta es nuestra misión. Es muy fácil perder el enfoque en tal ciertas cosas y vivir nuestras vidas cotidianas día a día sin recordarnos que hay una misión, que hemos sido llamados para un propósito. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Él dice que dice el propósito de Cristo fue de que salvar a pecadores, incluso a nosotros. Y cómo nosotros no vamos a amar al incrédulo lo suficiente para predicar ese mismo evangelio. En otras palabras, Pablo estaba ocupado difundiendo el nombre de Cristo. Y amados, vemos aquí que la obra de Dios siempre debe ser más grande que nuestros planes o metas personales. Esta vida no se trata de estar cómodo y llegar a jubilarme y viajar el mundo con todos los miles y miles de dólares que estoy seguro que van a estar ahí para mí cuando me jubile. Y no, esta vida se trata de difundir el nombre de ¿quién? De Cristo. Tenemos una ventana muy cerca, muy chica, los 20, 30, 50, 60, 80 años que tengamos aquí, 90, sí, por la gracia de Dios llegamos ahí, para difundir el nombre de Cristo. Y no podemos llevar nuestro júbilo al cielo, no vamos a llevar el carro nuevo que compramos al cielo, no vamos a llevar la casa nueva. Nada de lo que hacemos aquí importa más que difundir el nombre de Cristo. Es algo increíble considerar. Amados, vemos entonces que este era el plan de Pablo. La obra del reino debe ser la obra de nuestra vida y nuestras vidas deben estar gobernadas por la evangelización.
predicar el evangelio, decirle a la gente, no eres buena persona, no te compares con otros hombres. Cuando nos comparamos con otros hombres, como dijimos el viernes en el grupo de los hombres, se recuerda, salimos bien. Cuando me comparo con mi padre, yo soy el mejor padre de todos, pues mi padre se fue cuando yo tenía 7 años, y obviamente voy a ganar en ese aspecto, pero cuando me comparo con Cristo Jesús, puedo ver que soy un pecador y necesito a Cristo. Y nuestro mensaje es claro, no se comparen con otros hombres, miren la santidad de Dios, mira que eres un pecador, mira que no hay esperanza en tu vida, no puedes ayudarte, no te puedes hacer una mejor persona, tú necesitas justicia, tú necesitas limpieza y no puede venir de ti, tiene que venir afuera de ti, tienes que correr a ¿quién? A Cristo Jesús, el hombre perfecto que vino y murió. Cumplió la ley del Señor, fue a la cruz como sustituto para todo que aquel en él crea. Sus pecados son olvidados, son perdonados y se visten de Cristo y son adoptados y hechos hijos de Dios. Esto es lo que debe consumir el pensar cristiano. Número 2, aunque Pablo tuvo que obedecer a su llamado a proclamar el evangelio, también podemos ver que él amaba a los creyentes en Roma y incluso a todos los creyentes. ¿Cómo sabemos que Pablo amaba a la iglesia en general? Bueno, escribió epístolas a quién, a los romanos, a los éfesos, a los de Gálatas, a Tesalónica, a Colosenses, a los Corintios. 48% del Nuevo Testamento fue escrito ¿por quién? Por Pablo. Y la mayoría son epístolas a iglesias o a individuos. Porque él amaba a la iglesia, quería que si había un problema, él quería corregirlo. Si estaban bajo persecución, quería darle aliento. Si estaban haciendo lo bueno, quería decirle continúe, exhortándolos. Pablo amaba a la iglesia y él dice aquí, Romano, no es que no lo ame, sino que tengo que predicar. Pero ya que he terminado este trabajo aquí, ahora, si Dios permite, iré a ustedes porque los amo. Si bien su principal preocupación era la obra del evangelio, pero también él expresa un profundo deseo personal. Por muchos años, dice él, tenido un gran deseo de ir a ustedes. Por muchos años. En otras palabras, estaba orando durante ese tiempo por ellos. Y los amaba suficiente a escribir esta gran epístola que nosotros hemos estudiado por más de 60 horas. Pablo escribió a ellos porque los ama y le dice, expreso mi amor por ustedes. Es más, en Romanos 1, 11 al 12, él había dicho lo siguiente, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Anhelo verlos, anhelo estar con ustedes, tener ese consuelo mutuo juntos. Oh, romanos, los amo. Bueno, no podemos decir que Pablo no habla aquí algunas veces un poco duramente a los romanos. Sí lo hace, pero lo hace ¿por qué? Por el amor. Era el oficio pastoral, corregir lo que estaba mal, atraer la unidad a la iglesia, pero los amaba. Y en el capítulo 1 le expresa su amor y aquí en el capítulo 15 al final casi expresa otra vez el deseo de verlos. Pablo amaba a estos creyentes. Su deseo de visitarlos era genuino, quería fortalecer su fe, animarlos en la gracia de Dios y regocijarse juntos en Cristo. Así que en el corazón de Pablo que aquí vemos expuesto, vemos la hermosa unión del deber hacia el evangelio a los que incrédulos y el deleite en estar en la familia de Dios. ¿Usted cree que esa debe ser nuestra misión? Amar a los incrédulos suficiente para predicar el evangelio y amar la familia de Dios que queremos que crezcan, ser unidos con ellos, tener confort en unos los otros. Esa debe ser la misión cristiana. Amén. Y la misión cristiana es proclamar a Dios ante los incrédulos y amar intensamente a su pueblo, dice Pablo. Miramos el corazón de Pablo y decimos, oh Señor, crea en nuestros corazones estas dos verdades. El versículo 25 al 29, miramos entonces nuestra comunión. Dice, voy a Jerusalén para traer servicio a los santos. Dice que la gente de Macedonia y Acaya habían colectado una ofrenda y que hicieron bien, pues le debían mucho a los santos de Jerusalén. Dice que ellos le deben mucho, estaban obligados a servir a los santos en los bienes materiales. El versículo 28, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Antes de ir a Roma, dice Pablo tenía una obligación que cumplir. Él había sido designado para el servicio de los santos, el socorro.
él traía una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué? La iglesia de Jerusalén estaba sufriendo gravemente bajo el imperio romano. Usted recuerda que la iglesia en Jerusalén estaba compuesta la mayoría de ¿qué? Judíos que se habían convertido a Cristo. De ahí es donde viene la iglesia originalmente. Es más, Cristo era un judío, sabemos esta de certidumbre. Entonces, lo que miramos es que la iglesia en Jerusalén, compuesta casi la mayoría, casi enteramente de judíos, estaba sufriendo por los decretos de Roma. Había un odio hacia los judíos, algo que miramos hoy en día, lo podemos ver. Es un grupo que la gente, mayoría, odian. Y los odiaban y habían reglas y leyes para hacerle la vida a ellos difíciles. No solamente estaban sufriendo en manos de Roma los cristianos que venían de los judíos que se habían hecho cristianos en Jerusalén, pero también estaban sufriendo en las manos de otros judíos que lo miraban como traidores. ¿Cómo que sigues a Cristo, al que nosotros crucificamos? ¿Cómo que este es el verdadero Mesías? Entonces se le hacía casi imposible trabajar, nadie quería alquilarlos para trabajo, para comprar, y sus hijos estaban muriendo de hambre. Era un tiempo terrible para la iglesia en Roma. Estaban sufriendo gravemente. La condición en Jerusalén, no en Roma, Jerusalén, era desesperada. Y dice Pablo, tengo que ir para traerle el servicio de los santos. Tengo que traerle socorro. El ministerio de Pablo a los santos de Jerusalén revela varias verdades sobre la comunión evangélica. Número 1, la comunión evangélica debe ser compasiva. Amén. La comunión evangélica debe ser ¿qué? Compasiva. La colecta de Pablo para los santos muestra que la verdadera fe siempre expresa un amor genuino por los demás, especialmente por la familia de la fe. Los santos de Jerusalén sufrían, estaban sufriendo arduamente, y Pablo también los amaba a ellos como amamos los romanos, como amamos a todas las iglesias, y había colectado una ofrenda en todas estas iglesias y quería traer la ofrenda para aliviar el sufrimiento de la iglesia en Jerusalén. Las obras de misericordia, aprendemos, demuestran nuestro amor fraternal. Otra vez, las obras de misericordia demuestran nuestro amor fraternal. El libro de Juan, la epístola de Juan dice algo así, ¿verdad? Dice, si tú ves a tu hermano en gran necesidad, con hambre, desnudo, con frío, en otras palabras, sin abrigo, sin poder ayudarse, y tú le dices, hoy hermano, estaré orando por ti, ojalá que todo salga bien, y tienes los métodos de ayudarlos, no lo ayuda, pero ojalá que te vaya bien, que te vaya bonito, como decía la canción antigua, ¿verdad? Ojalá que te vaya bonito, y no lo ayudas, ¿dónde está tu amor? Podemos decir amén, ¿verdad? Podemos reconocer esta verdad. Si mi hermano está sufriendo, es mi deber, si puedo, ayudar a mi hermano de una manera compasiva, una obra de misericordia que demuestra mi amor fraternal por ellos. Número 2, la comunión evangélica debe ser agradecida. La comunión evangélica debe ser agradecida. Las iglesias gentiles de Macedonia y Acaya contribuyeron con entusiasmo a los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, en el versículo 26. Ahora, paremos aquí, recuerden lo que estaba ocurriendo en la iglesia en este tiempo. Cuando primero se predicó Cristo, los apóstoles específicamente estaban predicándole solo a los judíos. Amén. Cuando Cristo dijo, vayan a todo el mundo y por todas las naciones y prediquen y bautícenlos y discípulos, la gran comisión, ellos escucharon, no fue lo que dijo Cristo, vayan a todo el mundo y prediquen solamente a quién, a los judíos. Eso no es lo que dijo Cristo, pero es lo que ellos oyeron, porque habían prejuicios entre ellos. Se recuerda, los judíos odiaban a los gentiles odiaban a los judíos, y había este pleito entre ambos grupos. Es más, sabemos que judíos, cuando pasaban por un lugar, si tenían que pasar por tierra gentil, cuando llegaban a Jerusalén, antes de entrar, se sacudían las sandalias para quitar el polvo gentil, para no corrompir a Jerusalén con el polvo gentil. Había tanto odio. Los judíos enseñaban que el gentil fue creado para hacer leña para el fuego del infierno. Imagínense, qué cosa más terrible. Y los gentiles odiaban a los judíos también. Se odiaban mutuamente. Había un antagonismo entre ellos dos.
Y se recuerda que cuando Pedro primero predicó a un gentil, al centurión, la iglesia trajo a Pedro a cargos. Él tuvo que explicarse delante del gran concilio. ¿Por qué fuiste a una casa gentil y entraste y comiste con ellos y le predicaste y aún los bautizaste? ¿Cómo te atreves? Es el pensar. Y tuvo que Pedro defenderse. Mira que el Señor me llamó en una visión que me dijo que lo que Él purifica, que yo no puedo llamar sucio. Y fui y prediqué y el Señor los salvó y pude ver la evidencia de su salvación. ¿Cómo le iba a impedir? Si el Señor los salva, que es mayor, ¿cómo le voy a impedirle el agua del bautismo, que es menor? Y aún Pablo tuvo que hablar, se recuerda, en esa situación. Y el hermano de Cristo, Santiago, tuvo que hablar y llegaron a la conclusión. Entonces el Señor ha salvado a los gentiles. Lo tenemos que aceptar como que hermanos. Había una gran división. Había odio por miles de años entre esos dos grupos. ¿Quién está sufriendo ahora? La iglesia en que Jerusalén, compuesta la mayoría de ¿quién? De judíos. ¿Y quién viene al rescate? La iglesia Macedonia Acaya, compuesta la mayoría de ¿quién? Gentiles. Dios es grande. Amén. Le está enseñando a los judíos, son tus hermanos. Y le está poniendo amor en los gentiles por los ¿quién? Judíos. Ya no hay gentil, ya no hay judíos, solo hay ¿quién? Hermanos y hermanas en Cristo. Es algo hermoso lo que miramos aquí. La comunión evangélica debe ser agradecida. Y aquí miramos ese agradecimiento. Su ofrenda de las iglesias gentiles no era motivo de orgullo personal, más bien era el fruto natural del evangelio obrando en sus corazones. Habían recibido bendición espiritual. Todas las bendiciones que nosotros gozamos de cristianos vienen de donde? Jerusalén. Amén. Cristo, el Salvador de la tribu de ¿quién? Judá. La capital era ¿qué? Jerusalén. La palabra de Dios viene de ¿dónde? De la comunión judía, específicamente del Antiguo Testamento. Y la mayoría del Nuevo Testamento escrito por apóstoles y cristianos que eran ¿qué? Judíos que el Señor salvó. El mensaje de la salvación fluyó de Jerusalén a todas las naciones. Entonces dice Pablo, es bueno que ellos compartan, pues ellos recibieron lo mayor, lo mejor, la comunión, la salvación. Cristo, ¿qué es dar dinero cuando lo que estamos recibiendo es mucho más de lo que estamos dando? Es bueno que sean agradecidos. Es un buen principio, amados. El mismo principio se aplica hoy. Las bendiciones espirituales siempre superan a las dádivas materiales. Cuando la gracia de Dios toca nuestros corazones, produce gratitud a Dios y gratitud a quien Dios usó para traernos a Cristo. Y debe expresarse en generosidad y servicio a otros creyentes. Incluso a la iglesia donde Dios lo ha puesto. Si Dios lo ha bendecido aquí ustedes bendicen. Pues lo que están recibiendo es mucho mayor de lo que ustedes pueden dar en esa área. Es lo que estamos viendo aquí. Debe haber gratitud. Yo le doy gracias a Dios por las personas que me han enseñado Cristo. Tantos ministerios, tantas personas que el Señor ha usado grandemente a mi vida a traerme a este lugar. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a ayudar a esas personas? Número 3, la comunión evangélica debe traer unidad. En el idioma original, Pablo usa la palabra fruto para la que aquí se traduce colecta. Dice, tengo que traerle el fruto, la colecta que estaba resguardando para Jerusalén, el versículo 28. Este fruto, y así lo llama, era más que una ayuda material, también era evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios obrando entre los creyentes gentiles de la iglesia demostraba el poder transformador de Dios en sus vidas. Quienes solían ser enemigos antes ahora son hermanos. Ay, mis hermanos en Jerusalén están sufriendo. Les vamos a ayudar. ¿Pueden verlo? Y aquí enseña que ellos amaban a estas personas. No porque son judíos, pero porque son ¿quién? Cristianos como ellos. Es algo hermoso lo que miramos. Si recuerdan, la iglesia de Jerusalén estaba compuesta, como hemos dicho, predominantemente por judíos creyentes que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero que tenían dificultades para aceptar la salvación de los creyentes gentiles. Como hemos dicho, habían cargos, habían diferencias, habían acusaciones que las viudas gentiles, las viudas que eran más judías recibían ayuda menos que otras que no eran tan judías como las otras. Había una potencial de división en la iglesia. Cristo está borrando la animosidad entre dos grupos.
Es algo increíble. Y el don de los gentiles habría sido prueba de la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos para los cristianos en Jerusalén. Cuando esta ofrenda se presentó a los santos de Jerusalén, les confirmaba a ellos que los creyentes que eran gentiles habían sido transformados por la gracia de Dios, que los amaban, que querían que estén bien, especialmente cuando la ofrenda fue tan generosa. Así que conmovió a estos cristianos que vienen de la nación judía a aceptar el don de aquellos a quienes antes odiaban. Imagínense, ellos no querían nada que ver con los gentiles, no querían ni el polvo de los gentiles en sus calcetines, vamos a decir. No querían tocar a un gentil, comer con un gentil, entrar a la casa de un gentil, tener comunión con un gentil, y ahora tienen que aceptar la ofrenda que viene de una iglesia compuesta la mayoría de los gentiles. Aceptarla para que sus hijos puedan comer. Aceptarlas para alimentar a sus esposas. Aceptarlas para pagar sus biles. Dios pone esta iglesia en necesidad para que ellos puedan recibir de la iglesia predominantemente gentil la ofrenda y decir, sí, somos hermanos. Qué gloria. Por cuarto, la comunión evangélica debe ser una comunión que sirve mutuamente. Pablo les asegura a los romanos que cuando termine dádiva a Jerusalén, quiero ir a ustedes. Y cuando llegue, dice él, voy a venir en la plenitud de la bendición de Cristo. En otras palabras, para ministrar entre ellos. Deseaba servir a los romanos, predicándole la palabra, compartiéndole informes sobre la obra de Dios en otras iglesias y colaborando con ellos en la planificación de la próxima misión evangélica a España. Él dice, quiero venir para servirles y para que ustedes sirvan en mí, nos servimos unos a los otros. Así debe ser la comunión evangélica, amén. El amor mutuo, sirviéndonos unos a los otros. Así, amados, nuestra comunión en el evangelio debe estar llena de lo que Pablo aquí nos está enseñando de amor agapeo, que es el amor sacrificante. Es el amor que Dios nos ha amado a nosotros. Esto es lo que Pablo nos enseña aquí. Mire lo que Cristo resume también en su palabra. Jesús nos dice en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo les doy a ustedes, que se amen los unos a los otros. Bueno, fácil, hermano, te amo. Y usted me dice, me ama, a mí estamos bien. Pero lo que sigue es lo que, como yo los he amado. Es cuando ahí se hace difícil, amén. Porque no solo puede decir, hermano, te amo, que Dios te bendiga. Te tengo que amar como Cristo me amó a mí. ¿Cómo me amó Cristo? ¿A punto de qué? De muerte. ¿Pueden ver la difícil? Qué difícil se hace cuando Cristo dice cosas así. Es decir, amarse los unos a los otros. Es fácil decir yo te amo, pero te amo con el amor con que Cristo me amó a mí. Estoy listo y dispuesto a morir para que tú puedas seguir hacia adelante. Es algo increíble, ¿verdad? Lo que Cristo demanda de nosotros. Y es más, sigue así también, se amen los unos a los otros. ¿Acaso no me entendieron? Así se deben amar los unos a los otros. Un amor fraternal, un amor sacrificante. Es difícil el mandato aquí. Solo posible cuando alguien está en Cristo Jesús verdaderamente. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor. ¿Qué tipo de amor? Amor sacrificante hasta la muerte, unos a los otros. Amén. ¿Cómo va a saber el mundo que usted está en Cristo? Cuando usted realmente ama a la familia de Dios. Y miren, no me venga con que yo amo la iglesia en general, la iglesia universal que hemos hablado. Amo la iglesia, pero no, este hermano que está aquí no lo aguanto. Es imposible, amén. Porque este grupo chiquito que está aquí es una parte chica del cuerpo de Cristo, donde Cristo lo puso a usted para que usted crezca y ame. Y si usted no puede amar los que están aquí, ¿cómo me puede decir que puede amar la iglesia universal? Es imposible, amén. Y el amarse uno a los otros no es, ¿cómo está, hermano? Bien, qué bueno, gloria a Dios. ¿Está usted bien? Qué bueno, gloria a Dios. Es saber algo de usted, orar por usted, buscar el bien de usted. Si usted sufre, yo sufro. Si usted necesita y yo puedo, le ayudo. Es comunión, es ayudarse los unos a los otros, es tener la comunión evangélica de la cual habla Pablo. Y estoy aquí para decirle, amado, que si ustedes no se aman los unos a los otros de esta manera, tienen que chequear si están en Cristo. Amén. Bueno, bien, vamos a nuestro próximo punto.
Nuestra intercesión se encuentra en el versículo 30 al 32. Pablo aquí pide y también ora. Él dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Pablo llama a los romanos a una ferviente oración intercesora. Oren por mí. Y diríamos: ¿por qué el apóstol tan grande, un gigante entre los cristianos, amén, pide por oración? Si él hubiera dicho: oro por ustedes, lo hubiéramos aceptado. Pero él dice: no, ustedes que oren por mí, yo necesito sus oraciones. Este gigante de la fe dice: soy necesitado. Es algo increíble considerar. Su llamado revela el corazón de un verdadero siervo del Evangelio. Alguien que sabe que depende profundamente de Dios, está unido a sus hermanos en la fe y se somete a la soberanía divina. Amados, la oración alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios. Nos recuerda que en última instancia nada está bajo nuestro propio control y que dependemos completamente de Dios. Que el pueblo del Señor diga amén. Pablo comprendió esta verdad, por lo cual él insta a los romanos a unirse a él en oración. Yo no puedo nada. He cumplido, mire, yo he predicado el Evangelio por todas las partes. No me queda más rumbo para predicar en estas áreas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho ¿quién? La obra, no yo. Él toma cero crédito. Él sabe que todo viene por Dios y por eso pide. Él sabe que solo un instrumento pide: oren por mí. Voy a ir a Roma, dice: voy a ir a Jerusalén y necesito que sus oraciones. El llamado de Pablo a la oración intercesora entonces se encuentra en el versículo 30. La petición de Pablo es profundamente sentida. Él dice: les suplico a ustedes, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, oren por mí. Por nuestro Señor Jesucristo. Pablo recuerda a ellos que fue Jesús quien llamó a Pablo y a cada creyente a estar bajo la autoridad divina. Y Pablo dice: Él es nuestro Señor. No es mi Señor. Él es ¿qué? Nuestro Señor. Mutuo. Para mostrar que todos los cristianos están unidos en Cristo. Así que Pablo está enseñando: la obra de Pablo no está separada de la obra de los hermanos en Roma. Forma parte de la misma misión. En otras palabras, no estamos en compitiendo unos entre los otros, sino que trabajando juntos, orando unos por los otros, para que la obra de Dios, no la nuestra, siga hacia adelante. Oren a Dios por mí, porque mi obra es su obra. Mi misión es su misión. Mi trabajo es tu trabajo. Oren por mí, amados, por el nombre santo de nuestro Señor. ¿Aman a Cristo? Yo amo a Cristo. Oren por mí. Es profundamente personal lo que miramos aquí de Pablo. Toca el corazón. Pero no solamente dice él por el nombre de Cristo, nuestro Señor. Él dice también: oren por mí por el amor del Espíritu Santo. El amor divino derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo debe impulsarnos a interceder unos por los otros, enseñar ese mismo amor. Tal como Dios, el Espíritu Santo, me ha amado y me ha traído a Cristo, yo amo a Pablo, amo a los creyentes y oro por ellos y intercedo por ellos. Así pues, amados, la oración, podemos ver aquí, es tanto un privilegio, amén, pero también un deber solemne. Oren por mí, por Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. La obra del Evangelio no puede avanzar sin las oraciones del pueblo de Dios. Pablo pide esa oración. Pero mire el carácter de la intercesión en el versículo 30. El carácter de la intercesión. Pablo les insta a que se esfuercen juntos conmigo en orar. Esfuercen. Qué palabra más interesante. Una palabra que se transmite la idea de lucha conmigo, esfuérzate conmigo, ejércese conmigo, pelea conmigo esta gran pelea que tengo. ¿Y por qué es que Pablo dice que la intercesión es un esfuerzo
Es una buena pregunta para hacer, ¿verdad? ¿Por qué lo equivale a una lucha? Las Escrituras a menudo, amados, describen la oración y la intercesión como un conflicto santo. Un conflicto santo. Miremos aquí Isaías. Mira lo que Isaías dice, Isaías 64, el versículo 7, la primera parte. Y no hay quien invoque tu nombre, que ore, quien se despierte para agarrarse de ti. Qué manera de hablar, ¿verdad? Agarrarse de Dios, como una culebra que se agarra y no quiere dejar. No hay nadie que se levante, no hay nadie que ore agarrándose de Dios. Necesitamos personas que se agarren a Dios. Una lucha, un conflicto santo, vamos a decir. ¿Y cuál de nosotros no recordamos la lucha de Jacob cuando luchó contra el hombre de Dios que vino, Cristo en persona antes de nacer? Jacob se quedó solo, dice el versículo 26. Y un hombre, sabemos que es una cristofonía, creo que es la palabra correcta en español. Es Cristo antes de venir como la Virgen tomó forma de hombre. Y vino un hombre y luchó con él hasta el rayar el alba. Lucharon. Imagínense luchar contra Dios. Sabemos que Dios podía ganar esta lucha muy fácil. Solo le tocó el hueco de su cadera y el hombre nunca jamás pudo caminar correctamente otra vez, ¿se recuerdan? Él caminó el resto de su vida y no caminó bien. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo ahí es que el ángel le demuestra a Jacob: yo puedo terminar esta lucha cuando yo quiera. Yo estoy eligiendo que tú puedas luchar conmigo. Me estoy haciendo menos para que tú luches conmigo. Es algo increíble considerar. Y el versículo 26, entonces el hombre le dijo: suéltame porque raya el alba. Y se recuerda la respuesta famosa de Jacob: no te soltaré si no me bendices. Le respondió Jacob: no, ¿cómo te voy a dejar? Estoy luchando contigo, aquí te tengo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Sabemos que el ángel podía terminar con su vida cuando quisiera, pero recuerda lo que el ángel del Señor le dice a Jacob en Esisa. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál era el nombre del hombre? Jacob. ¿Qué significa Jacob? I'm sorry, brother. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Un hombre que no se comporta bien. Un hombre malo. ¿Cómo te llamas? Confiésate. Soy Jacobo, el que miente, el que suplanto, el que salgo con la suya, un pecador. No, ya serás tu nombre Jacobo, tu nombre será que Israel, príncipe. Te he salvado, te confesaste, ahora te salvo y cambio todo tu destino. Increíble lo que miramos, ¿verdad? Pero ocurrió cuando él estaba aquí luchando con Dios. Y Colosenses 4:12, Epafras, dice Pablo, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. ¿Pueden ver? ¿Qué clase de esfuerzo? Intenso. Una lucha. Pero el Señor, no solo, Señor, bendice a los hermanos que están. No, Señor, bendice a los hermanos en Colosenses. Señor, mi alma no sabe cómo está, Señor. Me duele el corazón. Quiero que ellos sigan hacia adelante. He estado separado. Señor, por favor. Eso es lo que significan con lucha. No que realmente vamos a luchar con Dios. ¿Quién ganaría esa lucha? Sino que hay una intensidad en nuestra intercesión. Hay un dolor. No podemos salirnos del lugar hasta que el Señor se mueva en las vidas de aquellos que amamos. Qué foto más linda cuando Pablo dice: esfuércense conmigo en oración. Amados, la verdadera intercesión no es casual, es una obra espiritual, una lucha. Los creyentes están llamados a luchar en oración por el avance del evangelio, por el crecimiento de la iglesia, por la evangelización y por los ministros de Dios. Número 3, miremos el contenido de la intercesión. La petición de Pablo se centró en dos peticiones. La leyeron en el versículo 31. Que el Señor lo libre de los desobedientes incrédulos de Judea. ¿A quién se refiere él? A los judíos en Jerusalén que habían escuchado el evangelio y lo habían descartado. No se habían convertido.
son los que peleaban con él donde él iba. ¿Se recuerda? Por donde quiera que él iba había un grupo que se le oponía y eran judíos y había un gran celo porque el Señor lo estaba usando. Y él dice, voy a Jerusalén, y ahí está el grupo original, el que odia a Cristo. Han escuchado el evangelio, lo han descartado y rechazado, así que son que desobedientes. Y estoy aquí para decirle a usted, si usted ha escuchado el evangelio de Cristo, cómo se debe arrepentir, cómo venir a Él, cómo se tiene que ir de su orgullo, y sale de aquí todavía inconverso o inconversa, usted es un desobediente. Porque Pablo habla de ellos, los desobedientes. Él no dice los judíos, él no dice mis compatriotas, él dice que los desobedientes. ¿Por qué? Porque él había predicado ahí, porque la iglesia tenía un testimonio ahí. La gente sabía el evangelio, pero querían su religión antes de Cristo. No, que yo soy un judío. Pues son desobedientes. Es como la persona que me dice, yo soy mormón o testigo de Jehová, no puedo abandonar lo que es desobediente. Soy un católico, no puedo venir a Cristo. Eso es desobediencia. Lo que sea, tenemos que venir a Cristo. Solo hay un camino al cielo, es Jesucristo. Y si usted lo rechaza, quiere ser religioso, quiere costumbres, está bien, pero recuérdese, en los ojos de Dios usted es un ¿qué? Desobediente. Pablo dice aquí, oran que me libre Dios de la mano de los desobedientes. Sabían que odiaban a Cristo tanto que iban a pelear contra Él. Pablo esperaba oposición judía por parte de quienes en Jerusalén habían rechazado el evangelio. Y amados, eso fue precisamente lo que ocurrió. Lea el libro de los Hechos, el capítulo 21 al 28, cuando él trae esa ofrenda. Y cuando estaba orando, y cuando lo atacaron, y le pegaron, lo arrestaron, y lo querían matar. Eso es exactamente lo que ocurrió. Él fue golpeado, arrestado. Se tramaron varios planes para quitarle la vida. Tomaron votos, se recuerda, no comeremos ni beberemos nada hasta que Pablo esté muerto. Incluso cuando ya estaba encarcelado. Y lo vinieron a acusar y querían matarlo de nuevo. Lo tuvieron que mandar a Roma en guardias para salvarle la vida. El intento de ellos era ¿quién? Matar a Pablo. ¿Y por qué no lo pudieron matar, amados? Bueno, porque Dios es soberano. Amén. Y tenía planes para Pablo. Y por la intercesión de los santos de Roma. ¿Qué le dijo a los romanos? Oren por mí, que el Señor me libre de los que desobedientes. Fue él a Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? El Señor lo libertó de los que, de los desobedientes. Sí sufrió, pero el plan de ellos era ¿qué? Matarlo, y no lo pudieron matar. Dios es grande, amén. Dios es increíble. Oh, amados, que seamos un pueblo que a través de la oración intercesora veamos la mano de Dios obrar en esta iglesia. Como Pablo dice, oren por mí. Aquí podemos mirar el cumplimiento de esa oración. ¿Intercedieron por Pablo? Claramente que sí. Mira lo que ocurrió. El Señor libró al apóstol. Pero Pablo también tenía otra preocupación. La preocupación de afuera, de los desobedientes, era real. Pero él tenía una preocupación de los santos en Jerusalén. Él tenía preocupación de afuera, pero también tenía preocupación de lo que iba a ocurrir adentro de la iglesia. Mira lo que dice, que el Señor le dé aceptación de sus ministerios por los santos de Jerusalén. Pablo temía que los creyentes que eran antes judíos rechazaran la ofrenda porque venía de las manos de los gentiles. Oren que ellos acepten la ofrenda, que miren que son hermanos, que los aman, que acepten el auxilio que Dios le dio, que no sean duros de corazón y no quieran hacer, yo no quiero ofrenda gentil, prefiero morirme de hambre que tomar la ofrenda gentil, ¿verdad? No son gentiles, son hermanos. Oren que la iglesia no sea movida por el racismo. Y amado, le doy gracias a Dios. Hoy tuvimos un bautizo, como usted sabe, en inglés y en español. Todas las naciones Latinoamérica representadas aquí, sé que venimos de todo Suramérica, pero también todos los países de Europa y África y filipinos que todos estamos aquí porque solo el Señor puede quitarle esas barreras, ¿verdad? Solo somos cristianos. Yo no soy puertorriqueño, soy cristiano que proviene de ¿dónde? De Puerto Rico, pero un cristiano primero, amén. Y donde quiera que sean ustedes, ¿verdad? Somos primeramente cristianos, antes de americanos, antes de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, panameños, puertorriqueños, mexicanos. Si se me olvidó su país, no se me ofenda. Somos primeramente ¿quién? De Cristo.
somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que le estaba diciendo. Tengo reservación. No sé si la iglesia en Jerusalén va a aceptar lo que Dios ha hecho. Así que pidió a los romanos que intercedieran por los corazones de los creyentes judíos de Jerusalén para que la ofrenda quebrantara barreras y uniera al pueblo de Dios. ¿Y qué ocurrió? Aceptaron con mucho amor la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y porque Roma ¿qué? Intercedió. ¿Pueden ver el poder de la intercesión? Líbrame de los que están afuera, judíos desobedientes, el Señor los libra. Y que la iglesia acepte a los gentiles como hermano y acepten la ofrenda. ¿Qué ocurrió? Aceptan la ofrenda. Porque Dios movió a la iglesia de Roma a interceder. Esto es algo increíble. Nuestras oraciones de intercesión también deben centrarse entonces en la unidad de la iglesia. Incluso los siervos más fieles de Dios enfrentan resistencia tanto externa y lastimosamente a veces interna. La oración debe apoyar todos los esfuerzos ministrales para que Dios supere la oposición humana y reúna a su pueblo en gracia. Miren el versículo 32, entonces el propósito de la intercesión. Pablo esperaba por la voluntad de Dios llegar a Roma con gozo y encontrar consuelo en su comunión. Cuando yo dé la ofrenda, vendré a ustedes y será amor y vendré como un visitante y un ministro y ustedes me ayudarán a ir a España. ¡Qué gloria!, dice él. Ese era el plan de ¿quién? De Pablo. Pero no era el plan de ¿quién? De Dios. ¿Cómo sabemos? Cuando él llegó, las cosas no salieron como él planificaba. Él llegó a Roma, sí, pero no como un visitante, sino como un prisionero de Roma. ¿Lo leyeron en el libro de los Hechos? ¿Verdad que sí? Lo arrestaron. Tuvo que apelar al trono de ¿quién? De César, porque los judíos tenían trampas para matarlo y querían acusarlo sin acusación. Y él dice, entonces yo apelo ¿a qué? Al asiento de César, y lo tuvieron que mandar a Roma. ¿Usted recuerda? Se naufragó el barco, cayó en la isla de Malta, de ahí finalmente pudo ir a Roma. Y cuando él llegó, él no llegó como un visitante, como un apóstol, como en una manera digna y honrada como pensamos nosotros. Él llegó como un prisionero en cadenas. Ese era el plan de Dios. Pablo decía, cuando yo dé la ofrenda, quiero venir a ustedes, será qué gloria más linda. Pero cuando él llega en cadenas, no como él quería llegar. Él llegó a Roma no como visitante, sino prisionero. Hechos capítulos 21 al 28. No obstante, podemos ver algo aquí, ¿verdad, amados? El plan soberano de Dios prevaleció antes de los planes de Pablo, y el encarcelamiento de Pablo impulsó también el evangelio. Mira lo que él dice de su encarcelamiento en Roma a los filipenses cuando le escribe. Él dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto en prisión ha redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y todos los demás. Imagínese el pobre carcelero atado a Pablo con cadena por 12 horas al día, tener que escuchar al apóstol evangelizarlo por 12 horas correctas. No, pobre, qué gran bendición, ¿verdad? Estos hombres que creyeron que nosotros estamos aquí para guardarte a ti, no sabía que Dios lo estaba poniendo ahí soberanamente para que sean salvos. Imagínense la teología y el doctorado de teología con quien estos hombres salieron, sentándose con Pablo por 12 horas, escuchándole explicar y recibiendo visitantes, y los sermones que él estaba predicando a los prisioneros, y los estudios bíblicos y el tiempo con ellos enseñándole a Cristo. Imagínense. Y no podían huir, estaban encadenados a Pablo, lo estaban guardando. Qué grande es Dios. Dios dice, se ha hecho obvio que yo vine a esta cárcel por el propósito de ¿quién? De Dios. Yo quería venir a Roma como un visitante. El Señor me dijo, te voy a mandar como un prisionero. Y ese era el plan de Dios. Y se ha hecho obvio que esto es el plan de Dios. Qué fácil es la teología de aceptar que el cristiano todo debe estar bueno. Para el cristiano nunca debe haber sufrimiento. Si Dios es poderoso y soberano y grande, el cristiano tiene que tener una vida fácil y linda, ¿verdad que sí? Es fácil de creer tal cosa, podemos deducir que tiene razonamiento, pero la Biblia enseña something completamente diferente.
Nos enseña que a veces sufrimos, es más, a menudo sufrimos para que el plan de Dios se difunda y la gloria de Dios. Recuérdese que Dios no está preocupado tanto por su confort como que el plan de salvación se vaya por toda la región. Mejor que usted entre al cielo sin un ojo, sin una pierna y sin un brazo, que irse completamente entero a donde, al infierno. Es lo que dice Cristo. Y miramos aquí porque Pablo quería venir como un visitante, pero llega en cadenas, pero él dice, ese es el plan de Dios. Gloria sea a Dios entonces. Amados, entonces aprendemos que nuestros planes ministeriales siempre deben someterse a la soberanía de Dios. Debemos recordar que incluso los desvíos y las demoras sirven a sus propósitos soberanos. Amados, cada circunstancia, ya sea cadena o libertad, es parte de la sabia y soberana dirección de Dios para el avance del Evangelio. Nuestros planes pueden cambiar, pero los planes y los propósitos de Dios nunca fallan, nunca cambian. El progreso del Evangelio no depende de la voluntad humana, sino de la soberanía divina de Dios. Por lo tanto, aquí está el gran propósito de la intercesión. ¿Por qué oramos, amados? El gran propósito de la oración intercesora no es doblegar a Dios a nuestra voluntad, sino alinear nuestros corazones con el suyo. Amén. Amén. No es doblegar a Dios a lo que yo quiero, es alinearme a la voluntad y soberana de ¿quién? De Dios. Como Jesús oró también debemos hacerlo nosotros, no mi voluntad sino la que, la tuya. Imagínense, el Hijo del Hombre aún oró de esta manera. Es lo que quiero, si es posible que esta copa se pase, pásala, es difícil tomarla, si hay una otra manera de salvar al hombre que no hemos considerado, gloria a Dios, que eso sea, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Esta es la copa que tienes que tomar. Como sabemos, cuando se levantó vinieron a arrestarlo. Amén. Y si Cristo puede recibir un no de esa manera, nosotros también. Pablo dice, oren para yo que pueda venir a visitarlos. El Señor dice, ok, vas a ir a visitarlos, pero como yo dicte, no como tú digas. Y en ello habrá gran gloria a mi nombre y un gran propósito. Glorias a Dios. Debemos orar para alinearnos a la voluntad de Dios. Y por último, el versículo 33, nuestra paz. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Pablo concluye con una oración propia por la paz de los creyentes en Roma. Y él llama a Dios el Dios de paz. Dios es el único que puede reconciliar a un pecador consigo mismo por medio de Cristo. Y es el único que puede conceder calma interior en medio de la incertidumbre externa. Solo podemos tener paz en este mundo cuando estamos en Jesucristo. Por eso que leemos en 2 Tesalonicenses 3:16, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Y ahí es donde encontramos la paz, en que Dios está con sus hijos. Mire, no malentienda lo que está diciendo el apóstol aquí. No está diciendo que ustedes vivan en paz y que nunca tengan ningún problema. Él sabía que eso no es lo que... Cuando él dice que el Dios de paz esté con ustedes, lo que él está diciendo es que el cristiano puede aún tener paz y calma en las peores circunstancias, sabiendo que Dios está con él y guiando y que todo viene de su mano soberana. Qué importante es la doctrina de soberanía de Dios. Amén. Qué sumamente importante. Lastimablemente nos enseñan muchos en nuestras iglesias, pero qué sumamente es importante saber que Dios está en control sobre todo. Mire, el incrédulo, tal el incrédulo como el creyente, ambos van a tener dificultades en vidas. Amén. Cosas inciertas. A mí me gusta la estabilidad. ¿A usted también? A mí me gusta saber lo que va a ocurrir mañana y el próximo día. Me gusta planificar todo. No me gustan las sorpresas. A mí no me gusta cuando algo... Pues a mí me gusta la estabilidad. Pero ¿qué aprendimos esta vida? Esta vida es que inestable en las consecuencias humanas, como miramos nosotros la vida. No es inestable, todo está preordenado por Dios, pero parece, para nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Y tal como el crédulo, el incrédulo, tenemos oposiciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos tragedia.
Pero el incrédulo no puede hacer nada, no se puede tener paz en esas situaciones, pues no tiene paz con Dios mediante Jesucristo. Entonces lo que él tiene es instabilidad, es temor, es miedo, él no sabe dónde hacer. Yo le he hablado a mi esposa, no sé cómo un incrédulo puede vivir en este mundo. ¿Cómo es como yo puedo pasar toda una vida sin saber que Dios está en control sobre todo? Es algo increíble para mí. Pero para el cristiano pueden venir las tormentas, puede parecerse todo terrible, y nosotros nos podemos sentar en medio de eso y decir: Señor, esto duele, hay lágrimas, no me gusta, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Y ahí podemos encontrar un poquito de paz, ¿no? La paz de saber que Dios, tú dices, tu Hijo me dice que nunca me dejará, que siempre estará conmigo hasta los confines de la tierra. Así que Dios, aún en esta tormenta sé que tú estás conmigo. No te puedo ver, no te puedo sentir, esto duele, no me gusta, pero sé que esto viene por tu mano soberana y hay un gran propósito. Es posible que yo no sepa nunca jamás en esta tierra por qué y cómo trabajó para tu gloria, pero sé que en el cielo no habrá ninguna lágrima. Sé que todo pensamiento de las dificultades del mundo no importarán cuando yo vea la gloria tuya. Sabes que soy ciudadano del cielo, sé que tú eres soberano sobre todo, incluso el dolor, y que el dolor aún trae gloria a tu nombre. Miramos a Pablo en la prisión, lo latigaron, le quitaron la ropa, lo desnudaron enfrente de todos, lo humillaron, lo desfilaron en toda la ciudad. En Filipo lo tiraron en una cárcel, su cuerpo estaba dolorido. Lo miramos orando y cantando, no quejándose, porque Pablo sabía que aún en esas circunstancias Dios estaba ahí. ¿Y qué milagro miramos? La conversión de todos los prisioneros y un carcelero. Es algo increíble. Nosotros sabemos que Dios está en control sobre todo, pues ¿qué podemos decir? Amén. Hay un himno hermoso que cantamos en inglés, no lo he encontrado en español, nada más que lo encuentre van a ver, me gusta. Pero en inglés dice: whatever my God ordains is right. Lo que Dios ordene está correcto conmigo. Está bien. Lo que Dios mande, lo acepto, porque Él sabe lo que está haciendo. Incluso el dolor. Es lo que miramos aquí. El propósito de la intercesión no es hacer que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, sino que Él me alinee a su voluntad. Y miramos que la paz solo viene ¿de quién? De Dios. Bueno, amados, por lo tanto, amados, nuestra paz se encuentra en el Dios de paz. Él está con nosotros hasta los confines de la tierra como sus hijos. Por eso Pablo termina este capítulo con un amén. La palabra amén significa desierto o que sea así. Es una declaración: Dios, haz lo que tú vayas a hacer. Y Pablo dice: que Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Desierto, absolutamente. Que Dios esté con ustedes. Bueno, amados, que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, una palabra bendita y necesaria, Padre. Miramos el corazón personal de Pablo, miramos en él, Padre, tan belleza, Padre. Miramos cómo él vivía y nos impulsa a pedir que tú conformes nuestros corazones al corazón de Pablo, a tener la misma misión, comunión, intercesión y la paz del Evangelio, Padre. Pedimos, Padre, que tú estés con nosotros, sigas bendiciendo este grupo. Si hay alguien, Padre, que nunca ha venido a Cristo, Padre, que nunca ha pedido el perdón de sus pecados, que no se ha sometido a la soberanía de Cristo, tal como lo dice la palabra de Dios y no la religión, pedimos que tú, Padre, los enseñes hoy, los atraigas hoy, les des un nuevo corazón hoy, para que no sigan saliendo de este lugar desobedientes. Y para el cristiano, Padre, que lo que hemos visto aquí nos exhorte a caminar de una manera, Padre, paulina, que realmente es una manera bíblica. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.